Destruir siempre ha sido más fácil que construir. Eso es verdad a lo largo de la historia. Grandes ciudades han sido destruidas y no han sido reedificadas. Babilonia permanece en ruinas. Desde que fue destruida, ahí están sus ruinas. Y otras grandes ciudades a lo largo de la historia permanecen en ruinas. Siempre destruir es más fácil que construir. La ciudad de Nínive fue destruida en el año 612 y nunca más ha sido reedificada. Otras ciudades como las tristemente recordadas Sodoma y Gomorra y otras 3 ciudades más como Adma y Zeboim, que fueron destruidas al mismo tiempo, nunca más han sido reedificadas o construidas. Hiroshima, Nagasaki, donde las bombas atómicas fueron explosionadas, esas ciudades fueron destruidas y tardó mucho tiempo en restaurarlas. Y podríamos mencionar así a lo largo de la historia el hecho de que es mucho más fácil destruir que construir. Es mucho más fácil demoler que edificar. Otros sitios como las Torres Gemelas de Nueva York tardaron ambas torres mucho tiempo en ser reedificadas, pero un avión las derribó en el año 2001. Recuerda, querido amigo, siempre es mucho más fácil demoler, derribar, que edificar. Tú y yo debemos dedicarnos a edificar, no a derribar, no a demoler. Soy Luis Carballosa. Os hablo en este día para compartir con vosotros en el libro de Nehemías, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Nehemías fue aquel hombre de oración, de compasión y de decisión, que fue a Jerusalén con el permiso de Artajerjes II, rey medo-persa, con la finalidad, con el cometido, el propósito de reedificar la ciudad de Jerusalén.
Cuando Nehemías llegó allí, se encontró un triste espectáculo. La que había sido la gran ciudad, la bella ciudad, Jerusalén, Yerushalayim, la ciudad de la paz, había sido destruida totalmente por el rey Nabucodonosor de Babilonia en el año 587. Nabucodonosor había dejado a Jerusalén totalmente en ruinas, sus murallas derribadas, sus palacios destruidos, el templo destruido, el palacio real, las casas de los grandes de la ciudad, todo en ruina. Jerusalén era una gran montaña de escombros. Y Nehemías, el hombre de Dios, contempló aquel espectáculo, vio lo que había y después habló a los dirigentes del pueblo y los desafió a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Nehemías encontró enemigos, 3 en particular. Los llama por nombre: Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe. Estos 3 personajes se oponían a la reconstrucción, a la reedificación de la ciudad de Jerusalén. Y se enfrentaron a Nehemías para decirle: no reconstruyas, no reedifiques, no restaures a Jerusalén. Pero Nehemías le contestó de manera valiente: el Dios de los cielos, es decir, el Dios soberano, me ha ordenado que Él lo haga, está conmigo, Él nos prosperará y nosotros nos levantaremos y reedificaremos Jerusalén. En el capítulo 3, versículos del 1 al 5, al que doy consideración ahora, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib, la autoridad religiosa máxima. Eliasib se levantó primero, aunque este hombre después, al final de este capítulo, cometió un acto indeseable al permitir que su hijo se casase con una pagana y la introdujese en el templo. Ese Eliasib ahora es el primero que se levanta para la reconstrucción de Jerusalén. El sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Jerusalén tenía 26 puertas alrededor de la ciudad y alrededor del templo. Y allí Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Ananel, de Amea primero hasta la torre de Amea, y de ahí
edificaron hasta la torre de Hananel. De paso, Hananel significa Dios es misericordioso. Y ellos estaban experimentando esa misericordia de Dios. Seguidamente dice, junto a ella edificaron los varones de Jericó. Jericó, probablemente la ciudad más antigua del mundo, aquella que Josué conquistó con el pueblo de Israel. Aquella ciudad que estaba dedicada, todo lo que había dentro era anatema por ser la ciudad conquistada, la primogénita. Todo lo que estaba en la ciudad fue dedicado a Dios. Nada se podía tocar, pero hubo un hombre que tomó una manta de allí y la escondió, y Dios lo maldijo. Bueno, esa Jericó fue edificada. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Estos nombres para nosotros son raros, pero para ellos tenían mucho significado. Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Observe eso, porque evidentemente estas personas habían ido preparadas para reedificar la ciudad. Llevaban el equipo, llevaban los cerrojos, llevaban las cerraduras, llevaban las herramientas para reedificar la ciudad de Jerusalén que estaba en ruinas. El pueblo de Dios debe estar preparado siempre para la tarea. Tú y yo, hermano, hermana, debemos confrontar, enfrentarnos a las tareas difíciles, siempre preparados por la gracia de Dios y con las fuerzas que Dios da. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesazabel. Junto a ellos restauraron también Sadoc, hijo de Baná. Cada uno se dio a su tarea, tal como tú y yo debemos darnos a la tarea de servir al Señor. Observe el versículo 5 con el cual termino este trozo en este día. E inmediato, dice, inmediato a ellos restauraron los tecoitas, los de Tecoa. De allí de Tecoa salieron algunos profetas, una ciudad al sur de la tierra de Israel. Pero observe esta última parte de este versículo. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Qué triste, qué doloroso es ver que haya personas
que no estén dispuestas a servir al Señor. Y en este caso, dice allí, pero sus grandes, personas importantes, personas de influencia, personas con dinero, personas ricas, dijeron, no, nosotros no trabajamos, nosotros no ayudamos. Querido hermano, querida hermana, que tú nunca pertenezcas a un grupo semejante. Tú y yo tenemos el llamado de servir, de honrar y de glorificar a Dios, de hacer la obra para la gloria y la honra de Dios. Quiera Dios darte las fuerzas y el ánimo a ti y a mí para hacer el trabajo para su gloria. Amén.